Desarrollo y deformación del margen continental Florida-Bahamas en Cuba. Los autores Juan Guillermo López Rivera y el que les habla, Rafael Tenreiro, dedicamos esta presentación en sentida recordación al eminente científico Jorge Sánchez Arango, quien partió dejándonos una imperecedera impronta en el conocimiento de la geología cubana y del petróleo. El objetivo del presente trabajo es proponer un proceso de evolución y las etapas de deformación del sector meridional del paleomargen continental norteamericano en Cuba. Para ello se parte del establecimiento de una estructura profunda de la corteza terrestre, producto de los trabajos geofísicos regionales realizados durante los años 70 y 80 del siglo pasado, el cual se complementa con una síntesis estratigráfica de los diferentes sectores de la cuenca sedimentaria. La investigación se enmarcó en el proyecto Tectónica de Cuba y áreas adyacentes en relación al potencial gasopetrolífero del Centro de Investigaciones del Petróleo en el quinquenio 1990 y 1995, que nunca ha sido publicada. Las rocas del mar en Florida-Bahamas ocupan cerca del 75% de la mitad septentrional de la isla. Toda la producción de petróleo actual está ligada de una forma u otra a esta secuencia. La exploración y la producción de petróleo debe considerar los procesos que ocurren antes de la orogenia, en las etapas de ruptura y deriva, durante la inversión orogénica, desde el Campaniente hasta el Eoceno Medio y finalmente en el periodo posorogénico. El núcleo de la isla de Cuba es un orógeno del Eoceno Medio, en el cual se vieron involucrados dos márgenes continentales, el de Florida-Bahamas, que es objeto de este trabajo, y el de Yucatán, y al menos dos arcos volcánicos, el arco volcánico del Cretácico o terreno Sasa y el arco volcánico del Paleógeno o terreno Turquino. La orogenia, secuela de la colisión frontal entre la placa caribe y la placa norteamericana, plegó profundamente todos los elementos oceánicos del Caribe, como el margen continental, así como el margen continental, y trajo como consecuencia el cabalgamiento regional desde el sur de mantos tectónicos. A partir del Eoceno superior se desarrolla al sur un sistema de fallas transformantes, cesando la orogenia. De esta forma, el arco volcánico y la corteza oceánica quedaron definitivamente soldados a la placa norteamericana. La reconstrucción de las cuencas originales del margen pasivo de Bahamas se dificulta por la intensa deformación que se traduce en una tectónica de pliegues imbricados y mantos cabalgados. Los diferentes tipos de secciones geológicas que se encuentran tanto en los pozos como en los afloramientos se han agrupado en las llamadas unidades tectonoestratigráficas en el sentido más amplio de la definición. En el margen se destacan dos grandes dominios paleogeográficos, las plataformas carbonatadas y las cuencas de aguas profundas. El tipo de corteza presente y su respuesta a las cargas sedimentarias podría predeterminar el desarrollo de uno u otro dominio paleogeográfico. Así, la corteza transicional gruesa, con estabilidad a la carga sedimentaria, sería propensa a las plataformas carbonatadas, mientras que la corteza transicional corresponde a las zonas de cuencas de aguas profundas. El margen de deriva fue mucho más que una plataforma carbonatada estable y una zona de aguas profundas adyacentes desde el Jurásico superior, porque se han reconocido zonas de transición, así como plataformas inundadas, variaciones faciales importantes, etc. Estas zonas son el producto de la conjugación de varios factores, tales como los movimientos geostáticos del nivel del mar y la subsidencia diferenciada de los bloques del basamento. Pero también influyen desigualdades en las tasas de detección de los bloques, la geometría de las fallas lístricas y las paleocorrientes. En la zona de aguas profundas, las zonas faciales van a tener un mayor o menor aporte de la plataforma vecina, en dependencia de la distancia hacia ella. Este dominio paleogeográfico ha sido subdividido en varias unidades tectonoestratigráficas, las cuales durante la orogenia
fueron desprendidas y cabalgadas de su lugar de sedimentación en forma de mantos tectónicos. Cada una de estas unidades, Colorado, Camajuaní, Placeta y Rosario, tienen una historia particular de subsidencia, fuente de aporte de sedimentos o diferentes distancias a la plataforma carbonatada. En el dominio de la plataforma carbonatada, la unidad tectonoestratigráfica de Remedios fue siempre un área de sedimentación de carbonatos de agua somera, mientras que en la unidad Coco se considera una plataforma neocomiense inundada. El arco volcánico surge al sur y comienza a desarrollarse a partir del Cretácico inferior. Este va a avanzar hacia el margen continental masivo durante la etapa de deriva, consumiendo la corteza oceánica del Protocaribe. La edad de las secuencias más antiguas identificadas como rocas del arco volcánico primitivo son precisamente del Cretácico inferior. La SOA de Benioff buzaba presumiblemente hacia el sur. El ángulo del mismo se fue haciendo cada vez más abrupto a medida que el arco volcánico se acercaba al margen continental. De toda fe, la migración del eje volcánico hacia el norte. Desde el Cretácico superior, el volcanismo cesó y comenzó la interacción entre el arco volcánico y el margen continental. Ambos elementos se deformaron durante la orogenia cubana. En la parte central de la isla afloran las rocas del margen continental norteamericano. De su cartografía es posible deducir los principales niveles de despegue en las diferentes unidades tectonoestratigráficas del margen Bagama. El más importante de todos es el del Jurásico superior y al parecer afectó tanto a las unidades de cuenca como a las de plataforma. Este nivel pudiera ser coincidente con el tope de las evaporitas. Sin embargo, el despegue del Jurásico superior no es el único. Otros han sido reconocidos, sobre todo en la unidad tectónica Placeta, que es donde se han descubierto los mayores yacimientos de petróleo en Cuba. Estos despegues son Jurásico superior oxfordense, Cretácico inferior aptense y en el Paleoceno. Esta diversidad de despegue se refleja en el estilo de plegamiento, formándose varios pisos de deformación. La sección del yacimiento Boca de Jaruco es un ejemplo de este estilo de plegamiento. En el campo se han atravesado por la perforación varios mantos de la unidad tectónica Placeta. Todas las fallas inversas menores son tributarias de los despegues secundarios o principales. Entre los diferentes niveles, la sección es plegada y fallada a su propia forma. Así, por ejemplo, el despegue intrajurásico divide la sección Jurásico-Neocomiense en dos partes. La parte inferior incluye las formaciones Cifuente y Constancia y la parte superior las formaciones Cifuente parte alta, Ronda y la sección sinorogénica integrada por rocas del Campanense Matritense y Paleoceno-Eoceno inferior. Por otra parte, se reconoce un manto integrado por rocas del Aptense albiense más joven que atestigua sobre la existencia de un despegue de la zona de edad Cretácico inferior. La presencia de otros despegues dentro de la sección sinorogénica de edad Paleoceno-Eoceno inferior es casi obligatorio por la geometría de la sección deformada. Todos estos mantos de la OT Placeta se encuentran debajo de los mantos de la asociación ofiolítica. En la pantalla vemos una sección sísmica en las cercanías de Boca de Jaruco. Un elemento importante es la detección en la sísmica de dos pisos estructurales de cabalgamiento. El superior es el donde se encuentran los yacimientos nuestros y el inferior ha sido apenas tocado por algunos pocos pozos. Este hecho incrementa sustancialmente la potencialidad de petróleo de la mitad norte de la isla. Se muestra una línea sintética a lo largo de toda la península de Caco, que incluye el campo de petróleo de Varadero. La acumulación mayor se encuentra asociada a una estructura en dúplex de la sección Jurásico-Neocomiense, cubierta por un sello probablemente también despegado del Paleoceno-Eoceno inferior. Al sur,
y encima de este la sección aptense-albiense, también extremadamente plegada, junto con secuencias sinorogénicas asociadas y la asociación ofiolítica, formando varios dúplex. Este piso estructural contiene varios yacimientos de petróleo: Cantel, Varadero Sur, Camarioca y Guásima. Hacia el norte, varios pozos han descubierto la unidad tectónica de Camajuaní, en contacto tectónico debajo de las secuencias de placeta, de la UTE placeta. Los pliegues de la UTE Camajuaní son, al parecer, relativamente más simples, al no observarse hasta el momento la misma profusión de niveles de despegues intermedios presente en la sección de placetas. La tónica entre las rocas del arco volcánico y el margen continental merece una mención especial. En términos generales, el arco volcánico cubrió tectónicamente las secciones del margen continental como un manto de capa fina, deformándose con posterioridad junto con ellos. Debajo de las secuencias volcánicas y ofiolíticas, las rocas del margen continental conforman estructuras antiformales en dúplex y representan los objetivos más perspectivos desde el punto de vista caso petrolífero de la provincia norte cubana. El hecho aparente de un cabalgamiento inicial de mantos de ofiolita y un plegamiento posterior lleva a pensar la existencia de cabalgamiento fuera de secuencia, a pesar de que se considera que en términos generales la secuencia de los cabalgamientos, según se observa en los afloramientos, es normal. De haber ocurrido esta falla fuera de secuencia, es de presumir que sea también hacia finales de la orogenia. Y para resumir, podemos decir que los desarrollos sobre los estilos de deformación y el establecimiento de un modelo profundo de constitución geológica de la provincia gasopetrolífera norte cubana es la base para definir los principales escenarios o plays de la exploración petrolera de Cuba. Los mismos se presentaron en una monografía denominada Geología y Potencial de Hidrocarburos de la República de Cuba, un manuscrito del año 1993, la cual sirvió de base para la evaluación integral de las secuencias petroleras de Cuba, su plataforma insular y los sectores de aguas profundas. Aquí, a la par de los conocidos escenarios tipo Varadero y asociado a los mantos de cargamiento, se identifican los ya mencionados escenarios debajo de los mantos de cabalgamiento. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.